Alcanzando el conocimiento. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Pues es un gusto estar aquí con el historiador José Javier Ruiz Ibáñez. Pues él nos viene a platicar sobre su libro. Bueno, es un libro de 2 tomos, es toda una aventura que él ha dejado plasmada aquí, que se llama Hispanofilia, los tiempos de la hegemonía española. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, qué privilegio. Pues platícanos, ¿cómo te gusta que te digan? ¿José Javier? ¿Javier? Bueno, me dicen de muchas maneras, mis alumnos de alguna forma un poco desagradable, pero eso vamos a dejarlo aparte. En el mundo académico la gente me conoce como JJ. JJ. Que me lo puso la jefa del archivo de Simancas el primer día que fui a trabajar, con lo cual lo llevo con mucha honra. Ah, bueno, entonces así JJ. Platicamos, JJ. Está me perfecto. Parece muy bien. JJ, platícanos. Bueno, JJ es profesor de la Universidad de Murcia y también JJ es parte de una red que se llama Red Columnaria, que es una casa editora pues que se ha decidido a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Y bueno, ¿desde cuándo formas parte de esta red? Bueno, Columnaria la fundamos en el 2004, es una federación de investigadores de 20 países que han organizado ya cerca de 450 entre conferencias, comunicaciones, congresos, y llevamos publicados un centenar de libros en diversos países también. Es un movimiento, porque es un grupo de amigos que desde hace los últimos, bueno, ya casi 20 años, intentamos comprender la historia de lo que fueron los mundos ibéricos, hispano-portugueses, desde una perspectiva conjunta, y eso pues hace que haya historiadores de Argentina, de Uruguay, de México, de Bélgica, de Italia, hasta 20 países, elijan ustedes. Y bueno, intentamos ver las cosas con otros ojos y comprenderlas mucho mejor, creemos que mucho mejor. Y sobre todo, bueno, pues estar a gusto y en un ámbito profesional muy constructivo, digámoslo así. JJ, platícanos, ¿por qué decidiste escribir Hispanofilia? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te llevó a ver las cosas de una manera diferente? Evidentemente, yo creo que los científicos, y es una palabra que suena así como muy rimbombante, pero digamos científicos, pensamiento crítico, pensamiento científico, siglo XVII, nos apasiona pisar donde nadie ha pisado. Y yo, a partir de mi trabajo, me di cuenta que existía un fenómeno histórico, lo hablaremos de él, es la hispanofilia precisamente, que permitía comprender de una forma distinta qué fue la hegemonía española. Cuando te das cuenta que existe ese fenómeno y lo tienes ahí delante de ti y dices, bueno, y encima no lo ha estudiado nadie, pues es tu momento, vamos a intentar comprender qué fue esa hegemonía española desde esta perspectiva y algo más, también más importante, comprender cómo se construye la historia, cómo se construye el tiempo histórico, analizando ese fenómeno tan global y al mismo tiempo tan desatendido. Resultado, sabes que está, tienes las fuentes y te dedicas los siguientes 17 años de tu vida a comprenderlo, que es un poco lo que... y a ser feliz con ello, caramba. 17 años te llevó esta aventura de 2 tomos de Hispanofilia. Sí, bueno, al mismo tiempo también he producido otros libros, pero digamos que el eje central de mis investigaciones sí ha sido Hispanofilia. Estaba muy claro que ese fenómeno era decisivo para comprender de forma, yo creo, que complementaria a lo que ya sabíamos, lo que es la hegemonía española, dando protagonismo a todos sus agentes, desde las mujeres hasta los trabajadores, hasta los eruditos, hasta los reyes, a todos por igual. Y bueno, pues efectivamente para eso hacía falta estudiar, hacía falta trabajar mucho. No se vale, por lo menos no en el campo de los historiadores, no sé si otras disciplinas lo harán, levantarse por la mañana a dar una opinión y quedarte tan feliz. Hay que demostrar las cosas y en el camino que demuestras las cosas aprendes muchas más, o sea que bueno, pues es un privilegio. Hay varios elementos y varios actores que tú analizas y que están en estos 2 tomos, pero sin duda hay los conductores como para que se hubiera construido esta hegemonía, como el catolicismo, como esa hambre expansionista europea de siempre ir más allá, el deseo también de riquezas. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Este ánimo colonizador que bueno se da desde los tiempos de los romanos, ¿no? Sí, pero también, es decir, precisamente Hispanofilia lo que hace es salir un poco de ahí. Hispanofilia lo que analiza, pensémoslo, desde la parte contraria, es decir, vale, hay gente, todos queremos expandirnos y todos queremos dominar, bien, eso forma parte de la naturaleza evolutiva de las especies, digámoslo así, pero el problema es que no solo existe eso. El momento de hegemonía imperial española, tal como lo estudiamos en Hispanofilia, de ahí el nombre, viene porque ese poder imperial español es llamado a actuar en múltiples territorios. ¿Y por qué es llamado a actuar en múltiples territorios? Desde Ceilán hasta Túnez, hasta Inglaterra, hasta Grecia, hasta Chipre, porque en esos territorios, en esas sociedades, el África subsahariana,
hay conflictos sociales y hay conflictos políticos. En ocasiones conflictos, personas son perseguidas por su religión, en otras ocasiones hay guerras civiles, en otras ocasiones hay poderes que están conquistándolos, y los que están siendo conquistados, los que están siendo perseguidos, buscan un aliado, y a quien buscan es al rey de España. Es decir, es darle la vuelta a esa interpretación, pensar, porque si decimos solo que la expansión europea o que la expansión imperial obedece a una pulsión de dominación, estamos convirtiendo a los demás en no agentes históricos, en pacientes de la historia. Lo que hace Hispanofilia es todo lo contrario, es decir, los que están fuera de las fronteras del Imperio Español construyen el Imperio Español. Claro. O construyen el momento de la expansión máxima, que es con Felipe II. La construyen y la destruyen. Eso también es un poco lo que muestra el libro. Esos aliados del rey de España también van a tener, no es gente entusiasta del rey de España. Ellos quieren utilizar a la monarquía española en Túnez, musulmanes, en Ceilán, budistas, en Japón, shintoístas, para sus propios fines. Es decir, y eso los coloca a nivel de agentes históricos activos. Por eso es un libro que trabaja sobre la monarquía hispánica, pero que su estudio no es la monarquía hispánica, son los vecinos de la monarquía hispánica. Por eso tanto tiempo, porque hay que ver qué pasó en Túnez, qué pasó en Argel, qué pasó en Libia, qué pasó en Grecia, y es que qué pasó en Francia. Desde todos esos territorios, de una forma u otra, con mayor o menor sinceridad, al rey de España le van a ofrecer que los libere o que los conquiste, pero no conquistarlos para dominarlos, sino conquistarlos para que la élite local que ha pactado con el rey de España ejerza la dominación. Un poco como pasa en América, ¿sí?, con la conquista del Tahuantinsuyo, la conquista del Anahuac. Es decir, las élites locales, una parte de las élites locales, lo que hacen es garantizar seguir siendo élites locales en su conflicto con otra parte de las élites locales. La monarquía hispánica consolida poderes que se benefician de la irrupción de la monarquía hispánica. Al incorporarlos al análisis, dejamos un poco ese partido de tenis entre europeos y no europeos, conquistadores y conquistados. No. Aquí todo el mundo es un agente social y todo el mundo merece la pena ser estudiado en sus conflictos y en sus combates, lógicamente. Entonces estaríamos hablando de toda esta geopolítica del mundo. Por 17 años se lleva, exactamente, geopolítica, pero también historia social y también historia política de cada uno de estos territorios. ¿Y qué hiciste para llegar a todo esto? ¿Fuiste solamente, o sea, viajaste, fuiste a los archivos, pero además de los archivos, platicaste con gente? ¿Qué hiciste? Bueno, digamos que primero hay que ser muy respetuoso con el trabajo de los demás. Hay formas de historiografía con las que no simpatizas ¿cómo decir? Metodológicamente hablando. Historia más positivista o historia más de base nacional. Lo respetas mucho porque es gente que trabaja mucho, y yo el trabajo hay que respetarlo siempre, y a las personas que lo hacen también. Y puedes aprender mucho de ellos. Primero, leer todo lo que se haya podido leer. Luego, ver todas unas fuentes que te unifican. Y efectivamente, pues intentar también conocer espacios, aquellos que puedas. No puedes ser especialista del oeste de Ceilán y del norte de México a la vez, y encima de Java, y encima de Singapur, y encima de Filipinas. Tienes que utilizar esos trabajos de otros colegas para mostrar que hay un problema global, que es un poco lo que hacemos acá. Y efectivamente, buscar fuentes en las que hable la gente del siglo XVI, que las hay muchas. ¿Que serían historiadores? No, los protagonistas. ¿Los protagonistas? Claro, porque muchos de estos protagonistas, imagínate, hay una guerra civil en Irlanda, una parte de los irlandeses, mayoritaria, llaman al rey de España, pierden en su guerra contra los ingleses, contra Isabel Tudor, que están masacrando católicos, Isabel de Inglaterra, a diestro y siniestro, tanto en Inglaterra, sobre todo en Irlanda, en el sistema de plantation. Pierden, ¿qué hacen? Tienen que ir a España, se refugian en España, decenas de miles de refugiados políticos en España, en Bélgica, en Italia, y ¿qué es lo que hacen? Le escriben sus vidas al rey de España: oye, yo he hecho esto, recíbeme como exiliado. Tenemos testimonios de miles de personas. Entonces, claro, otra cosa, tú me dirás, y tienes toda la razón, que no tenemos que fiarnos de los testimonios de la gente, pero sí te dan información. Sí. Y aparte sí te demuestran cómo se apropian de la cultura política. Imagínate, 1612-11, una reunión de unos cuantos miles de rebeldes en la actual Grecia y en el sur de Albania, que deciden proclamar allí por su voluntad a Felipe III, rey de Grecia. Y le mandan las actas de que lo han proclamado rey de Grecia a Felipe III. Con sus embajadores y con todo. Se las mandan en griego. Con lo cual, al llegar a la corte, los traductores en la corte de Felipe III tienen que traducirla con palabras distintas. Es decir, cambia la cultura política. Pero eso está pasando por doquier. Y muchos de estos aliados del rey de España son la gente más revolucionaria de finales del siglo XVI. Gente que son partidarios de matar a los reyes y son injustos. No es que sean partidarios, es que van a matar a dos.
puñal y te mato, ese tipo de te mato. No te mato literariamente, como a la Juan de Mariana. Y que consideran que si el pueblo, ellos entienden el pueblo católico, por supuesto, se subleva, el pueblo es soberano y tiene derecho a hacer reyes, a nombrar reyes. Claro, eso cuando le llega a los españoles, a la corte de Felipe, ni lo entienden ni simpatizan con eso. Pero bueno, ya sabemos que te alías cuando tienes intereses comunes. Entonces, claro, es un momento de producción cultural, de producción política, de producción ideológica enormemente rico, que convierte a la monarquía hispánica en el destino de las culturas políticas de japoneses, de griegos, de irlandeses, de franceses. Y claro, y lo que es sorprendente de todo esto es que no lo habíamos estudiado. Eso es lo fantástico del asunto. O sea, que un tema que es global, que incrementa el poder de la monarquía hispánica, se nos había pasado. Tú imagínate cuando hablamos los corsarios, Francis Drake, Isabel de Inglaterra, con esas abominables películas que hicieron sobre ella, la de Isabel. No, pero por favor, que esto del mito decimonónico de historia nacional, más en España diríamos cutre, creo que ustedes dicen chafa. Pues sí, sí, cutre es una palabra maravillosa. Quiero decir, los ingleses temían que los invadieran los españoles. A ver, que los ingleses no existían. Había ingleses y unos pensaban de una manera y otros pensaban de otra manera. Y unos estaban quemando a otros, literalmente. Aquí la figura no es retórica, no es una figura retórica, es una figura literal. Entonces, pues había ingleses que consideraban que el gobierno de Isabel estaba muy bien porque evitaba la contaminación abominable del papismo, y había ingleses que consideraban que estaba mal que los quemaran, un detalle insignificante, y que buscaban aliados fuera de las fronteras. ¿Quién era el aliado? El rey de España. Y lo mismo en Túnez, solo que los tunecinos no eran por el catolicismo, porque eran musulmanes. Ahí, en esa parte de que, bueno, me uno por intereses comunes, pero ¿qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con los budistas? ¿Qué pasa con los chinos? En estos intereses comunes con un rey católico. Pues sencillamente que hay muchas formas de buscar adhesión. Es decir, tú puedes pedir... Mira, te pongo un buen ejemplo. Nos acordamos todos de Juan de Austria, el de la batalla de Lepanto, ¿verdad? Juan de Austria... en un momento determinado, después de Lepanto, 2 años después, en 1573, conquista Túnez. Pues no es verdad, no conquista Túnez. Juan de Austria va a Túnez para restablecer un príncipe musulmán que han quitado los turcos. Hace venir al príncipe musulmán y hace una serie de dictados, de documentos, en el que dice, por ejemplo, yo aquí no he venido a luchar contra los, utilizo la palabra de la época, moros, que quiere decir mauritanos, no nos pongamos nerviosos, contra los moros. Yo he venido a defenderlos contra el común enemigo, y todos pensaban, el común enemigo de la cristiandad, no, contra el común enemigo de moros y cristianos. De las palabras literales. ¿Quién es el común enemigo de moros? Es decir, musulmanes civilizados, mauritanos civilizados, quiere decir gente que vive en ciudades, tampoco nos pongamos nerviosos, si usamos bien el vocabulario. ¿Quién es el común enemigo de moros y cristianos? Los turcos. Los turcos, que son unos musulmanes bárbaros que vienen desde Oriente. Tú puedes pactar con otros musulmanes una relación no de fidelidad, pero sí de vasallaje, como ha pasado en toda la Edad Media. Con lo cual, ¿cómo juran todos esos señores musulmanes súbditos de Felipe II en toda África, una vez que incorpora el Imperio Portugués? Pues juran sobre el Corán lealtad a Felipe II. Claro, dependiendo de tu tipo de aliados, tú cambias tu tipo de discurso y tu tipo de prácticas, eres realpolitik. Y evidentemente, si tú eres un pececito y te va a comer un pez grande, te buscas un pez más grande para evitar que te coma el pececito. Exacto, y te alías a los poderosos. Con lo cual, ese tipo de hispanofilia, por eso es una palabra tan ambigua, porque en cada sitio no significa lo mismo y significa cosas distintas, porque cada uno se declina. Por eso era tan importante estudiar todos los casos y no hacer un discurso genérico que englobara todo en una cosa que no fuera. ¿Por qué? Porque la historia lo que nos permite es comprender la complejidad, y eso es un poquito lo que vemos. Y lo fantástico es que todo pasa a la vez. Volviendo a tus orígenes, ¿por qué decidiste ser historiador? Porque no tenía otra alternativa. Es decir, yo desde los 6 años sabía que quería ser historiador. O sea, la historia es la única ciencia que merece la pena, si ustedes me permiten que se lo diga, porque la historia es lo que te libera. Es decir, si se fijan, desde todos sitios, desde la ideología, desde el gobierno, desde la oposición, desde el regobierno, desde la reoposición, todo el mundo tiene una opinión sobre la historia. Y todo el mundo intenta imponerte esa opinión diciendo que esa es la buena de verdad. Y en parte tienen razón y en parte no. ¿Qué es lo que, el problema de cuando te intentan imponer que la historia fue solo de una manera, es que si la historia solo fue de una manera, el presente solo puede ser de una manera. Y no es de una manera. Claro, si la historia es el resultado, como vemos aquí, de una heteroglosia, de múltiples voces que están compitiendo por definir qué es la monarquía hispánica, y tú comprendes que esa historia existe y tú la estudias,
tú puedes comprender que el futuro, que el presente es de una manera, pero podría haber sido de muchas más maneras. Y el presente no se construye solo desde un punto de vista, se construye desde los múltiples puntos de vista que compiten entre sí. La historia le ofrece al ciudadano y a la persona en general algo que ninguna otra disciplina le ofrece, que es libertad. ¿Qué mejor? Aparte es mucho más divertido, seamos sinceros. Por eso, ¿cómo no ser historiador? Esa es la pregunta. ¿Cómo no serlo? ¿Cómo no serlo? Bueno, y en eso también tú y otros, muchísimos otros historiadores hablan de la soledad del historiador, como la soledad del músico, como la soledad de muchas otras profesiones, la soledad del poder, la soledad de muchas, de los médicos también, ¿no? ¿Qué es la soledad del historiador? Pues la del ser humano. Nosotros nacimos solos, vivimos solos y moriremos solos. Eso ya no lo decía Quevedo. Pero bueno, nosotros tenemos el privilegio de en esa soledad intentar descorrer unas cortinas de la ignorancia y mostrar una ventana a través de la cual otras personas van a mirar y van a sacar sus propias respuestas. Los historiadores generamos certezas, no generamos verdades. En ese contexto requiere mucho trabajo, mucho tiempo de archivo y mucho dialogar con los muertos. Nosotros somos un poco nigromantes, vemos no en el futuro, porque la historia sirve para comprender el pasado mejor, conocer el pasado, comprender el presente y mejorar el futuro. No, el historiador no tiene nada que ver con el futuro, esos son los adivinos. Nosotros en la historia, el futuro no tenemos nada que ver. Nosotros simplemente damos instrumentos al ciudadano para que de forma más coherente comprenda mejor el pasado, sabiendo que siempre lo comprendemos mucho mejor. Para eso implica estar solo, pero luego nos peleamos entre nosotros, compartimos, tenemos ideas, lo pasamos bien. ¿Cómo no ser feliz cuando estás dialogando con gente que no está aquí y puedes aprender más de ellos y aprender más de ti? Es fantástico. Interesante. Pero claro. Vamos a ver, señores espectadores, venimos a esta vida a ser felices. O sea, tenemos que intentar ser felices, eso es importante, y el conocimiento nos hace más felices porque nos hace más libres, porque no tenemos que creernos lo que nos dice ni el señor de la barba ni nadie, porque podemos aprender mejor, pero lo que no se vale es que el conocimiento sea esta es mi opinión ideológica. No, el conocimiento crítico y científico requiere trabajo y requiere información. Y eso es lo que hacemos. Me parece genial. Me parece muy interesante porque además, bueno, este espacio es alcanzando el conocimiento justamente. Y pues ya para terminar, el Fondo de Cultura Económica te arropa, te imprime esta obra. ¿Y cuál es ahorita el plan, pues? Bueno, a seguir trabajando. Nosotros desde Red Columnaria llevamos una década larga ya sacando libros con Fondo de Cultura, y si sacamos libros con Fondo de Cultura es por una razón sencilla, porque consideramos que es la editorial bandera de lo que es el conocimiento en habla española y en los mundos ibéricos. Es la editorial que tiene presencia y que permite discursos plurales y discursos críticos en muchos ámbitos y que tiene presencia en todos los países iberoamericanos y en consecuencia, porque lo que es absurdo es hablar de una historia de España que no incluya Argentina, lo que es absurdo es hablar de una historia de México que no incluya Perú, lo que es absurdo es seguir pensando según nuestros parámetros del siglo XIX. Fondo de Cultura reventó eso hace mucho tiempo y es por eso la editorial y ¿qué nos permite? O sea, no es cuestión aquí de que venga un señor de Argentina, que venga un señor de España o de Italia a decirnos que las cosas fueron así. La cuestión es, y en eso es por eso hicimos Red Columnaria y por eso publicamos con esta maravillosa editorial que es Fondo de Cultura, la cuestión es que para comprender mejor la historia de lo que hoy en día es México, tenemos que leer a los peruanos. Para comprender mejor la historia de lo que hoy en día es España, tenemos que leer a los argentinos. Para comprender mejor lo que es la historia de Chile, tenemos que leer a los mexicanos, porque es el mismo espacio y porque es el mismo conocimiento. Si no nos damos de cuenta de eso, pues seguiremos como los burros dando vueltas una noria, pero eso es que no tiene interés y aparte no es divertido. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, JJ. qué maravilla. Gracias por esta entrevista. Un privilegio. Les recomendamos el libro. Cómprenlo, ¿sí? Sus abuelas están deseando que se lo regalen. No lo tenemos en estos momentos aquí físicamente, pero es Hispanofilia, los tiempos hegemónicos, los tiempos de la hegemonía española. Y bueno, pues es toda una aventura. Además, él a la vez que va escribiendo, va haciendo como reflexiones diversas. Y eso es lo interesante, porque te va contando una cosa, pero luego reflexionas de otra y luego regresas, ¿no? Un poquito como... Intentar comprender el mundo. Como documental, ¿no? Un poquito así. Sí, intentar comprender el mundo. Sí, exactamente. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias al Fondo de Cultura por esta entrevista y por pues habernos acercado a JJ Ruiz Ibáñez, que es José Javier Ruiz Ibáñez, historiador. Gracias. Muchísimas gracias, un privilegio. Gracias. Hasta la próxima. Soy Berta Alicia Galindo. Hasta la próxima. Un privilegio. Alcanzando el conocimiento.